todos, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Por favor, me avisan si me están escuchando. Claro que sí. Sí, se escucha. Listo, muchas gracias. Por favor, les agradecemos poner en silencio los micrófonos. Y voy a enviar acá. Listo, tenemos conectados 45 personas en este momento. Bueno, buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a este webinar sobre la resolución 2275 de 2023. Les presento al ingeniero, nos va a estar acompañando el ingeniero Juan Carlos Gallego de Dental Software Web y quienes habla Gerson Rodríguez. Yo soy asesor en calidad en salud. Bueno, para muchos de los que están acá, pues ya me conocen en el grupo de calidad que tenemos con nuestras compañeras Luisa Fernanda y Janet. Y le doy la bienvenida también al ingeniero Juan Carlos Gallego de Dental Software. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Hola Jason, buenas noches y buenas noches a todos. Gracias por invitarme a esta charla y espero poder ser de ayuda sobre todo en la parte técnica, que es en lo que vengo a apoyar un poco, ¿no? Claro que sí, sí, señor. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Les voy a compartir la presentación. Me confirman, por favor, si la están viendo. Por eso a más de uno nos cerró la boca al abrirse paso, porque fue aquí donde miles de historias iniciaron y aún se mueven. Así que no podemos permitir que esta revolución acabe. Les presento el nuevo Kia Picanto, el favorito de todos, que evoluciona y llega con un diseño impactante que atrae los opuestos, dando de seguridad a todos. Alexandra y Pal Jenny, por favor, silenciar los micrófonos. Todos cabemos. Kia. Y Ana Cárdenas. Listo. Bueno, entonces, Juan, ¿ahí se ve la presentación? Sí. Sí, perfecto. Listo. Buenas noches para todos nuevamente. Les damos la bienvenida a este webinar sobre la resolución 2275, ¿sí? La resolución 2275 se expidió el 28 de diciembre del 2023 y es digamos que tiene como objeto establecer los RIPs como soporte de factura de venta. Que está entrando alguien más. Ahí está Sandra. Que salude. Sandra, buenas noches. No te escuchamos. No se escucha, Sandra. Ya voy. ¿Cómo? Esa es una J3ZUXZ. Sandra, te escuchamos. No te escuchamos. ¿Tú sí la escuchas, Alex? No la escucho. Listo, entonces voy a compartirles acá la presentación nuevamente. Y vamos a ver entonces cuál es el objeto de la resolución 2275 del 2023. Y esta resolución compila una serie de normas que ahorita las vamos a ver, que han venido surgiendo para la actualización, por una parte, de los RIPs, del Registro Individual de Prestadores de Servicios de Salud, y de la prestación de los servicios de salud, y por otra parte, todo lo que tiene que ver con la normatividad de la factura electrónica, expedidas, pues, que han sido expedidas también por diferentes resoluciones y ahora se compilan todas a través de la resolución 2275. Y el objeto, pues, de esa resolución es unificar y actualizar esas disposiciones relativas al proceso de generación del registro individual de prestación de servicios de salud RIPS como soporte de la factura electrónica de venta en salud. Entonces, esta resolución busca, pues, unificar y actualizar la normativa. ¿Por qué? Porque ha habido mucha normatividad
relacionada con tanto con los RIPs como con la factura electrónica. Entonces, lo que busca la resolución pues, es unificar esa normativa y que todos hablemos como un mismo idioma, ¿cierto? Por una parte. Por otra, facilitar ese proceso de facturación electrónica, ¿sí? Porque de una u otra forma, ahora vemos que se va a generar una factura electrónica en salud, que más adelante le vamos a explicar cómo se debe generar esa factura y pues debe ser aprobada también con la DIAN. Mejorar la calidad de la información. Recuerden que los RIPs, la normatividad de los RIPs es muy antigua, ¿cierto? Y se ha venido exigiendo de una u otra forma por las diferentes entes territoriales y por las diferentes entidades responsables de pago en sus acuerdos de voluntades, pues la presentación de los RIPs para la facturación, para realizar los pagos y definitiva, y digamos, generar el pago a los diferentes prestadores de servicios de salud con los cuales tienen contrato. Pero por otra parte, también se han venido por cada uno de los entes territoriales haciendo el reporte de RIPs y exigiendo el reporte de RIPs, aunque no todos los entes territoriales lo exigen como tal, ¿cierto? Entonces, esos RIPs de una u otra forma contienen todos los registros individuales de la prestación de los servicios de salud y la idea es que el ministerio pueda fortalecer como tal ese sistema general de seguridad social en salud y también sus sistemas de información. ¿Para qué? Para perfiles epidemiológicos, obtener perfiles epidemiológicos y mucha información que se puede obtener de los RIPs. Esto no garantiza, y queremos aclarar eso, que esto no garantiza de una u otra forma que la calidad de la información pues sea la mejor, ¿no? Porque actualmente sabemos, y muchos sabemos los que reportan RIPs, sabemos que de una u otra forma, pues hay mucho subregistro de información y la calidad de la información tampoco es la mejor, ¿no? Entonces a veces eso no quiere decir que de pronto vayamos a solucionar ese problema, porque depende de cada prestador de servicios de salud que genere la calidad del dato sea eficiente y sea, digamos, oportuna y también que sea real, ¿no? Entonces, tenemos una tarea muy grande dentro de esos compromisos como nosotros vamos a reportar esos RIPs. En general, pues, esa resolución busca integrar esos campos de los RIPs con los campos de datos adicionales del sector de la salud, pues que se van a contemplar en la factura electrónica de venta. Pero también busca por uno o por otro lado, digamos, también, como está incluida la DIAN también en la factura electrónica de venta, pues también de una u otra forma va a buscar que haya, evitar la evasión también por parte de los prestadores, ¿no? Y pues, de una u otra forma también, reducir costos en tiempos y procesamientos en las facturas electrónicas. eh, y pues lo que dice la resolución también, pues generar como mayor transparencia. Es importante hablar de la normatividad, aunque no nos vamos a detener mucho, solamente por conocimiento general, porque la idea es que ustedes también tengan como una mayor claridad con respecto a cómo va a ser esa implementación de ese proceso para los prestadores de servicios de salud, saber a quién les aplica, a partir de cuándo les aplica y los periodos de transición que hay. Después vendrá una parte técnica donde Juan Carlos, el ingeniero Juan Carlos, pues nos va a mostrar cómo se generan los RIPs ahora con la nueva normatividad y la factura electrónica. Entonces, hay una normatividad de RIPs y una de facturación, que la vamos a ver de acuerdo cronológicamente. La resolución para RIPs estaba la resolución 1037 de junio del 2022, la 2806 de diciembre del 2022 y la última que había salido era la 1557 de 2023. Por otra parte, estaba la resolución en facturaciones, la resolución 506 de abril de 2021, la 510 de marzo del 2022 y la 2805 de diciembre del 2022.
Con la expedición de la resolución 2275 de diciembre del 2023, esa salió el 28 de diciembre, pues básicamente hace una recopilación de esas resoluciones, ¿cierto? Las va a derogar y se va a hablar ahora de resolución 2275 del 2023 y trae dos anexos, que son los anexos técnicos 1 y 2, que ya el ingeniero les hará claridad. No sé, Juan Carlos, si quieres hacer alguna claridad sobre eso de una vez o más adelante. Bueno, yo quería de pronto como hacer un resumen de lo que habías hecho. Sabemos que de los invitados que tenemos, vamos a tener todo grupo de situaciones en donde están profesionales, profesionales independientes, también IPS. Entonces, como un resumen breve de todo lo que estamos hablando, es que ya esta normatividad deroga todas las anteriores y completa básicamente todo lo que le hacía falta a las demás para que ya pudiera entrar en vigor toda la normatividad. Que como bien acaba de decir Alexander ahorita, esto lo que busca conseguir es primero, realmente esto nace, en mi opinión, por los pagos que tiene que hacer el gobierno. Cuando las EPS han contratado o son contratado las IPS para prestar los servicios y el control antes no era tan viable para el gobierno de dónde se estaban destinando los recursos. Esta norma lo que busca en primer lugar es poder centralizar toda la información, poder conseguir mucho más rápido y que los pagos se efectúen también mucho más rápido y que se pueda auditar, porque también había un problema de auditación, de auditoría en el modelo actual que tenemos, en el modelo actual que está vigente todavía hasta el 1 de abril. Entonces, lo que busca el gobierno, por un lado, es poder atar la factura con los servicios, matar, por así decirlo, dos pájaros de un tiro, y al mismo tiempo busca unificar, es decir, que todos los profesionales de la salud, hablemos de instituciones, clínicas, IPS o particulares, entren en esta figura. Así, ahorita vamos a hablar más adelante con Gerson cuáles son las diferentes excepciones que hay en la norma, porque las hay, ¿sí? Pero lo que busca es que todo el mundo entre allí a reportar para poder tener toda la información en un solo sitio y que no se nos escape. Y eso es lo que nos contaba Alex ahorita, que en algunos departamentos la Secretaría de Salud no los obligaba a reportar RIPS. Hay muchas IPS que dicen, no, yo como no le facturo al gobierno, no presento RIPS y nunca he tenido problemas, y los particulares también. Ahora no, ahora a partir del 1 de abril, todo el mundo, haga factura electrónica o no, le tenga que cobrar a una aseguradora, una EPS o al gobierno un dinero, tendrá que reportar los RIPS siempre. O sea, es decir, aquí ya mata de un golpe el gobierno el hecho de que no tenga toda la información ahí acumulada. Va a ser obligatorio. Por esta razón, están llegando ahorita con los correos que los vamos a mostrar con Alex, que seguramente a algunos ya les habrá llegado, en donde está que se tienen que registrar. Parece que todo esto se va a manejar a través del CISPRO y todos los profesionales tendrán que registrarse allí. Los que ya están registrados, pues no tendrán que volverlo a hacer, pero a partir de esta página es donde va a empezar el proceso, el reporte de los RIP, que ahorita pues ya vamos a profundizar más cómo se va a hacer. No sé si eso, ¿quieres agregarle algo, Alex? Pues Juan Carlos, básicamente digamos que es importante definir a quién a quién le aplica y a quién no le aplica. Que es Como lo tú que viene estabas ahorita, exacto. diciendo, exacto, como estabas diciendo, hay unas excepciones. Sin embargo, es importante hacer claridad sobre esto. Si ustedes leen, o los que han tenido la oportunidad de leer la resolución 2275 del 2023, que salió el 28 de diciembre, como tal, no hace ninguna excepción y dice que es para todos los prestadores de servicios de salud, ¿cierto? Entonces, ahí es donde la mayoría de la gente está confundida, o la mayoría de los prestadores, y muchos han preguntado, yo soy profesional independiente, atiendo solo pacientes particulares, ¿me aplica o no? O igual IPS que solamente atienden pacientes particulares, otros que sí tienen contratos con las aseguradoras y demás. ¿Qué dice la resolución 2275 de 2023? Que le aplica a todos los prestadores de servicios de salud, ¿cierto? ¿Quiénes son los prestadores de servicios de salud? Si lo vemos por habilitación, recuerden que para ustedes entrar
hacer parte del sistema único de habilitación o el sistema obligatorio de garantía de calidad, pues deben inscribirse, ¿cierto? Y hay 4 modalidades que son, bien sea como prestadores de servicio de salud como IPS, institución prestadora de servicio de salud, profesional independiente, ¿cierto? Objeto social diferente o transporte especial de paciente. Partiendo de esa y de acuerdo a lo que dice la resolución 2275, a todos los prestadores de servicios de salud les aplicaría. A los proveedores de tecnologías de salud, ¿sí? Es decir, los que de una u otra forma venden alguna tecnología en salud a las entidades responsables de pago, como las EPS, las aseguradoras y demás. Los objetos sociales diferentes, que acá digamos que lo desglosan aparte, las entidades responsables de pago, que son las EPS, las entidades territoriales, las ARLs, ¿cierto? Etcétera. Otros pagadoras como son los seguros, las medicinas prepagadas, el SOAT y demás. Y la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es la que todos conocemos que es la AES, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros nos quedáramos solamente con la resolución 2275, pues todos deberíamos cumplir con ese seguimiento y el ministerio en ese momento está dando ya algunas explicaciones al respecto y no es claro tampoco con las excepciones que hay con respecto a la norma. Sin embargo, también le llegaron unas comunicaciones, no sé si todos la han recibido, que son unos lineamientos, un correo que llegó con unos lineamientos, y lo vamos a mostrar acá, que son estos lineamientos, que es un documento de 165 páginas, que son los lineamientos para la generación, validación y envío del registro individual de prestación de servicios de salud RIPS como soporte de la factura electrónica de venta. Se llama FEB en salud y demás documentos electrónicos. Este documento recomendado para que ustedes lo lean porque trae, ¿cierto, Juan? Trae todo el contenido y explicación de la resolución. Lo que no te dice la resolución Estos lineamientos 2275. resuelve preguntas que surgen en la resolución como tal. Es decir, es como llevar a la práctica la resolución y es un poco más completa en mi opinión, ¿no? Sí, entonces, importante tenerlos a la mano. Si no los tienen, con nosotros con mucho gusto se los enviamos. Pero a través de los correos el ministerio estaba enviándoselo a todos los prestadores. Ahorita les mostramos el correo que les está llegando y las actividades que deben hacer. No Entonces, sé si hay aquí quieras, excepciones. ¿hay alguna pregunta de pronto para que no se vayan acumulando? No sé, Sandra, si nos colaboras, Sí, porfa, si hay No, alguna en el pregunta. chat, o sea, en el chat podría ser que lo vayan escribiendo para irla leyendo y saber si esto lo vamos a contestar ahorita o más adelante. Listo. Parece que no hay preguntas, digamos. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, hay unas excepciones, como les veníamos diciendo, que no están en la resolución 2275, pero sí están en los lineamientos. Y dice que vale precisar que la obligación de adelantar el proceso de facturación electrónica atiende a lo establecido en el decreto 358 del 2020 y las resoluciones que nombran acá, que es la 042 del 2020, la 012 del 2021, actualmente en periodo de transición, a la resolución 0165 del 2023. Normas en las cuales se establecen dichas obligaciones, de entre las cuales se exceptúan a los facturadores que realicen operaciones de venta anuales inferiores a 3.500 VT. Es Entonces, decir, aquí podemos aclarar que, o sea, lo que acaba de decir Alex es la excepción porque mucha gente pregunta, ¿quién tiene que hacer factura electrónica? Hay muchos profesionales particulares que ya están haciendo factura. Las clínicas, por supuesto, tienen que hacer facturas, pero llegó el mito de que, no, ahora todos nos toca hacer facturas. No, pero aquí hay una dicotomía, porque incluso en una charla que hubo ayer fue del ministro de Salud, ¿cierto, Alex? ¿O quién fue el que habló ayer? el ministerio como tal, digamos que presentaron al viceministro, Al vice- pero la y él charla la dieron directamente el Ministerio de Salud. ok, y ellos dicen que todos los prestadores en salud, todos deben facturar. Incluso hicieron énfasis en que hay una gran porción
se refieren a los particulares que todavía no están facturando. Eso es lo que dice el Ministerio de Salud. Sin embargo, la DIAN lo que dice es lo que nos acaba de contar Alex, que que los que facturan menos de 148.442.000 al año no están obligados a tener que hacer factura electrónica. Entonces hay una dicotomía ahí que en el momento pues no la podemos resolver porque ayer mismo el ministro del Ministerio de Salud confirmaron que todos tienen que hacer factura. Entonces queda esa pequeña interrogante, pero en los lineamientos, que es el documento más completo que tenemos, ahí menciona estas resoluciones de la DIAN, y ahí están diciendo que no sería obligatorio para los profesionales que efectúen una facturación menor a este valor que tengan que hacer factura electrónica. ¿Sí está Factura claro? electrónica, sí. En este caso, digamos que hablando en términos de la DIAN, es factura electrónica comercial, ¿no? Es decir que, porque ahora van a haber factura electrónica en salud, que es la que va soportada con los RIPS. Entonces, sí o sí, de acuerdo a lo que dice la DIAN, si usted no factura toda esta cantidad, 148.442.000 al año, en un año, pues no le aplica la facturación electrónica o electrónica. Mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Facturación electrónica. No estamos hablando de todo lo que dice la resolución 2275, de los RIPS y la facturación. Entonces, el ministerio, efectivamente, como lo decía Juan, está diciendo que a todos les aplica, pero puede ser, a veces surge también que el ministerio saca una norma y las personas que están capacitando dicen una cosa totalmente diferente. Entonces, sí es importante que ustedes se inscriban a las actividades que están haciendo de capacitaciones el ministerio, a las pruebas que están haciendo con la facturación y los RIPS, y ahí pues van a despejar las dudas. Pero si nos vamos a la normatividad y a los lineamientos que explican la resolución, no tendrían que facturar Aquí los que te puedo hacer tengan una ventas anuales observación. inferiores. Es Ujú. que Sandra me dice que hay preguntas, pero yo no las veo aquí en el chat. Sin embargo, ella me acaba de enviar una imagen en donde sí está preguntando Claudia, porque a mí no me salen las preguntas. Sí, ve al chat, donde dice Es que chat arriba. estoy el chat y lo último que tengo dice, no se actualiza en tiempo real. Ya la acabo de hacer y ya aparecen las Sí. preguntas. Acá Ok, bueno, dice, yo te las puedo leer si quieres. Entonces dice, desde abril los RIPS ya no se reportan a la CDS, sino al ministerio. Ya ahorita les explicamos esa parte, ¿cierto? En abril se debe iniciar con la facturación electrónica. ¿Cómo se llama el lineamiento? En caso de, bueno, entonces vamos por ok, entonces partes. en la primera pregunta, desde abril ya no se reporta a la Secretaría, sino al ministerio. Sí y no. A partir del 1 de abril ya se deben generar los nuevos RIPS, ya es obligatorio. Sin embargo, los RIPS actualmente, como se están presentando, que tendría que ver con enero, febrero y marzo, se tiene plazo hasta el 30 de septiembre o el 1 de septiembre, esa fecha. Hasta el 30 de septiembre del Hasta el 30 de 2024, septiembre. pero con las atenciones que se están realizando en este momento. Sí, o Pero sea, las enero, febrero y atenciones que marzo. se realizan a partir del 1 de abril ya deben ir con los nuevos RIPS. O Exacto. sea que la La segunda resolución 2275 rige a partir del 1 de abril de abril. de este año. Listo. Entonces, los RIPS anteriores, que es enero, febrero y marzo, ya se deberían presentar bajo como siguen presentando en este momento, y hay plazo máximo hasta el 30 de septiembre. El 30 de septiembre lo que va a hacer es que se va a cerrar la página web donde le venían reportando porque ya no va a haber cabida más, porque ya desde abril se supone que todo el mundo está presentando los nuevos. Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿en abril se debe iniciar con la factura electrónica? No, eso hace parte de lo que estaba comentando ahorita. Mucha gente cree que en abril obligatoriamente todo el mundo tiene que facturar, y ya pues Alex nos acaba de comentar Si le que corresponde, sí. Si le si le corresponde, corresponde, sí. sí, exacto, no. Ujú. Entonces ahí realmente quien debe iniciar con la factura electrónica, no, es lo mismo. Si se factura más de 140, se debe empezar ya inmediato a hacer factura electrónica. De lo contrario, aparentemente parece que no, pero como digo, ahí hay un debate que todavía no tenemos la certeza de quién va a ganar, si el Ministerio de Salud, que quiere que todo el mundo facture, o la DIAN, que dice, no, a mí no me mandes los que facturan menos de 140. Entonces, eso todavía no ha habido quien
quién ponga autoridad ahí en esa pregunta. Lo del lineamiento, ahí lo está mostrando Alex, que es ese ahí, pero lo podemos, pues Alex lo puede enviar a todos, porque Podemos tenemos los enviar a los correos o los WhatsApp. correos para que ustedes lo tengan, la información. Pues, anda. Y dice, en ese caso es un vacío que queda, pero ante la DIAN no se debería cumplir si es menor, es correcto. Es Exacto. correcto, pero también tiene que tener en Pero con cuenta la que la DIAN, facturación, Juan, ahí hay es trampita. importante hacer la Sí, aclaración, con la sí, porque facturación. es la facturación, más los RIPs sí se tienen que presentar sí o sí, siempre todo el Correcto. mundo. Y el valor de la facturación se toma sobre el año anterior, sí, sobre el año anterior, por ahora, sí. Porque es que eso lo miden en 3.500 VT y cada año pues la VT cambia. Entonces, es inmediatamente con lo del año anterior. Correcto. Bueno, ahí Bueno, respondiendo pregunta, me toca estar actualizando el chat, cerrarlo y abrirlo. estar actualizando el chat, Vale, listo. exactamente. Entonces, bueno, vamos con las excepciones. Por otra parte, ¿y qué más dicen los lineamientos? Dice que aquellos prestadores de servicios de salud que no cumplan con el mínimo de 3.500 VT anuales, ¿cierto? Como lo estábamos diciendo ahorita, y cumpla esta también condición y simultáneamente no tengan ningún relacionamiento contractual, es decir, algún contrato con las entidades responsables del pago, ¿cuáles son? Que son las aseguradoras, los entes territoriales, las medicinas prepagadas, bueno, las EPS y demás, pagadores del sector de salud, podrán enviar los RIPs de las atenciones realizadas sin factura electrónica de venta en salud, ¿sí? Y para eso ese anexo o esos lineamientos traen cómo se va a hacer, digamos, explican cómo se va a hacer esa validación a través del mecanismo único de validación, que es un módulo que va o que es digamos, una plataforma que el ministerio va a poner a disposición de los prestadores de servicios de salud. Entonces, con esto que llegamos a la conclusión de que todos deben reportar RIPs, sí o sí. Si yo facturo menos de 3.500, si facturo más de 3.500, si tengo contrato o no tengo contrato, tengo que sí o sí ahora obligatoriamente reportar RIPs, ¿sí? Para los que tengan contrato, pues ahorita ya les vamos a explicar cuál es el procedimiento. Deben anexar adicional a la factura de venta en salud, pues los RIPs también, y debe tener todo un proceso de validación para que las entidades responsables de pago le puedan generar su pago a tiempo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, claro, no sé, Juan, si quieras agregar algo Sí, ahí. a ver, o sea, la primera excepción que nos hablaba Alex era la excepción en cuanto a la factura electrónica. Y esta segunda excepción es en cuanto a lo que sigue después. Entonces, voy a tratar de más o menos diagramarlo. Mm, la norma empieza con decirnos que todo aquel que le tiene que cobrar al gobierno tendrá que siempre mandar la factura con el RIP de la mano para que esta pase a través de unos mecanismos de validación y se pueda hacer efectivo el pago. Esa diagramación ya la vamos a explicar ahorita más adelante, la tenemos ahí para explicarla más a fondo. Y aquí lo que dice es que las personas que no hagan factura electrónica, pues tendrán que seguir con la presentación de los RIPs sin la factura. Pero aquí se abren dos caminos también. Uno es el que no factura, pues no hace factura electrónica, simplemente presenta los RIPs. Y están los que sí facturan, porque superan los montos, pero no tienen contrato con ninguna aseguradora, con el gobierno. Entonces, en este caso, ellos van a presentar factura por un lado y RIF por otro lado, es decir, no van de la mano juntos, sino que cada uno presenta a cada uno, son dos figuras independientes, ahí no van juntos las dos. No sé si eso fue claro, porque hay muchas personas que ya están haciendo factura electrónica porque superaron los montos. Entonces, si hay alguna pregunta, voy a cerrar y Sí, abrir claro, el chat. ahí, Juan, para aclarar un poco, hay personas naturales o profesionales independientes o IPS que facturan más de 3.500 VT o, bueno, los 148 millones de pesos anuales, pero no tienen contrato con EPS ni con ninguna aseguradora, ¿cierto? O con ninguna entidad responsable de pago, lo llama así el ministerio en la resolución 2275. No quiere decir, o sea, que no vayan a presentar facturas, sí tienen que presentar factura de venta y hacer RIPs. Pero lo que no tienen que hacer es todo ese mecanismo de unir los RIPs con la factura de venta para generar un código para que le pague la EPS, porque pues nadie le va a pagar porque ellos manejan pacientes particulares,
¿sí? Entonces, no sé si eso sea claro ahí. Sí, aquí ya veo unas preguntas que dice Iván. Bueno, llegamos hasta Lucila. Lucila, que con el valor del OVT el año anterior, perfecto. Iván pregunta, ¿la generación de los RIPs son responsabilidad de los proveedores tecnológicos? Entiendo que con factura van a incluir los RIPs. Listo, entonces, primer punto, para hacer claridad. Yo esto lo hago mucho, Alex ya me conoce, porque el Ministerio de Salud, hago como mi eh, se me olvidó la palabra, como tiempo aparte, el ministerio utiliza un lenguaje, ¿m? Y entonces no hay que confundirse. Iván nos dice primero que proveedores tecnológicos. Entendamos que los proveedores tecnológicos bajo la normatividad hace falta los que le venden servicio o máquinas a las IPS. A eso se refiere con proveedores tecnológicos. No es lo mismo que el software de historias clínicas, el de factura electrónica, no entra dentro de la categoría de proveedores tecnológicos. Ellos cuando hablan en la normatividad de proveedores tecnológicos se refiere, por ejemplo, a la persona que vende una especie de marcapasos particularmente, que a veces a los pacientes de las EPS les ponen 24 horas un aparatito ahí, entonces la EPS lo que hace es que arrienda ese aparatito. Ellos son los proveedores tecnológicos, ¿cierto, Alex? Sí, digamos que Bajo la normativa. son proveedores de tecnologías en salud, ¿cierto? Que les Que aplican sirven cuando para prestar el servicio de salud, correcto. Esto no aplica prestan, para el digamos que software. le venden una tecnología en salud, ya sean dispositivos, equipos o lo que sea, y lo cobran con recursos del Sistema General de Seguridad Social, que son a las EPS o los demás. Pero dentro de la resolución 2275, a todos ustedes como prestadores de servicios de salud y a todos los que les aplica la resolución los van a llamar facturadores electrónicos. Cuando les hablen de facturadores electrónicos son ustedes. La responsabilidad, y creo que ahí él lo que quiere preguntar es Lo que que... está preguntando Iván es que si Ujú. eso se debe generar desde el software que cada uno maneje. ¿Es correcto? Sí y no, porque, a ver, para la DIAN, la factura electrónica la puedes hacer por medio de un proveedor, un tercero, o directamente, bueno, y esa parte que tenemos que hablar más adelante la hablamos, ¿no? La parte de salud, la DIAN no la va a ofrecer, todavía no la ofrece para el sector salud, no va a ofrecer la página gratuita todavía de la factura electrónica de salud. Entonces, yo creo que la pregunta, Iván, es si esto se debe hacer desde el software que manejemos. Es lo más lógico, porque ahí en un solo paso matas varias palomas con un solo tiro. Es correcto. Sin embargo, digamos que en este caso el ministerio no te está diciendo es que lo tienes que hacer de esta forma o de esta forma, no, sea como sea, los tienes que presentar. Y por supuesto, la charla que queremos dar ahora es básicamente hablar un poco la normatividad, que Alex nos aclare muchas dudas y luego mostrarles cómo debe ser un software normal que lo genere. Esa es la parte en la que yo intervengo porque nuestro producto ya lo hace y queremos mostrarle qué sencillo es que lo genere. Eso es lo que ustedes deben buscar en un software, porque de no hacerlo así, van a tener que facturar en una parte, llevar historias clínicas en otra parte y luego duplicar la información en otra parte para generar los RIPs. Y eso ya es decisión de ustedes, la tecnología que utilicen. Sí, no sé si ahí le respondía Iván. Y Y Juan, luego también vamos. creo que la pregunta de él va a otra también, que es, espérame que hay alguien que tiene abierto el micrófono. Hay un micrófono abierto, sí. Espérame, los vemos aquí. ¿Quién tiene el micrófono? Mientras tanto voy respondiendo la pregunta de Auranelli, que dice que si para los profesionales independientes, ¿cuáles son los nuevos RIPs y dónde se presentan? Uno, los nuevos RIPs es para todo el mundo. Van a ser iguales para los que le facturan al gobierno, o sea, los que trabajan con las EPS, y es el mismo RIP para los particulares. La diferencia es que para el gobierno pues va a ir con unos códigos y los particulares esos van a ir en blanco porque no hay código. ¿Y dónde se debe presentar? Ahorita lo vamos a explicar un poco más adelante en la charla. María Hernández, por favor, cerrar el micrófono. María Hernández, por favor, cerrar el micrófono. Entonces, mira, para contestar también la pregunta que hace Iván, el anterior, él dice que si la generación de los RIPs son responsabilidad de los proveedores tecnológicos. La responsabilidad de los RIPs son responsabilidad de los facturadores electrónicos, es decir, de ustedes. Que ustedes contraten un software o algo así para hacer el proceso, no quiere decir que el del software sea el responsable, sino ustedes como prestador de servicios de salud o facturadores electrónicos, como lo llama la resolución 2275,
ustedes tienen la responsabilidad de que ese trámite de presentación de los RIPs y de la factura de venta, si le corresponde en salud, la presenten de acuerdo a los tiempos establecidos. ¿Sí? Porque de pronto ustedes a veces hacen acuerdos con un software, por ejemplo, y se confían de que el software les haga todo y de pronto el del software no se compromete a que les haga el reporte directamente. Y más adelante Juan Carlos va a explicar que hay dos mecanismos para el reporte de esa información, ¿cierto? Sí, y Entonces, también, uno es manual y otro es como automático. ¿Mm? pero por ejemplo, hay empresas que ofrecen el servicio de factura electrónica. am, y por lo menos hemos sabido que muchas de ellas no van a ofrecer la parte de los RIPs. Entonces, RIPs, no. claro, no la van a ofrecer. Hay otras empresas de factura electrónica, ojo con esto, porque esto ya lo hemos visto mucho estas últimas semanas. Hay muchas empresas que hasta el momento dijeron que no iban a continuar con el sector de salud, porque una cosa es hacer la factura electrónica comercial y ahora va a haber una segunda factura electrónica que es del sector salud. La diferencia entre la una y la otra es que la del sector salud trae más campos. Entonces, hay muchos proveedores, incluso importantes, muy conocidos, que han dicho que no van a ofrecer el servicio de facturación electrónica de salud. Solamente se quedan con la factura electrónica de salud comercial. ¿Es como la vamos a llamar, Alex? Sí, comercial, ¿no? Ujú. La que está Comercial. actualmente, la que usa todo el mundo ahorita. Y ese es otro debate que queda en el tintero, para ser honestos, en este momento, porque lo hemos discutido bastante con Alex y no hemos encontrado quien diga qué es qué. Y es que está en los lineamientos, menciona que quienes no tienen que presentar factura al gobierno, pero que ya están haciendo factura electrónica, ya sea porque supera los montos o porque le salió que quiere hacer su factura electrónica, así facture menos. En los lineamientos dice que lo puede continuar haciendo bajo la figura de la factura electrónica comercial, es decir, la de ahorita. Sin embargo, no hay ninguna parte que explique eso, y nosotros lo que creemos es que el ministerio lo que va a intentar hacer, y que lo tendrá que zanjar de aquí al 1 de abril, es que no importa si tú haces tu factura para el paciente y ya, y no le tienes que cobrar al gobierno, esa factura debe ir bajo los lineamientos de la factura electrónica de salud. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado, porque hay muchos operadores de facturación electrónica que no van a hacer la de salud, van a hacer la comercial, que es la que actualmente está funcionando. Entonces, eso porque ya ha habido varios clientes que nos dicen, ay, pero yo acabo de comprar un paquete con tal y tal, y ese no nos va a servir. O la Entonces, DIAN, por ejemplo, el de la DIAN que es gratuito, no les sirve, y eso lo decía hoy el ministerio, no les va a servir porque la DIAN pues no tiene ese desarrollo la todavía. DIAN ofrece es el de la factura electrónica comercial, para llamarla así y después la identificar, la comercial, y no la de salud. La de salud es más completa que la comercial porque trae mucho más datos. Y aunque el particular no tenga que llenar tantos datos, hay algunas cosas y hay que por lo menos se identifican, como por ejemplo, este es un paciente particular, es decir, este es el paciente que le estoy cobrando y no va a hacer uso de los recursos de la seguridad social de todo el país. ¿Sí me explico? Entonces, y los demás campos irán en blanco, pero es la factura electrónica de salud. Entonces, ese es un temita que queda pendiente porque no hay donde esté la respuesta directa, y, o sea, son dos cositas que quedan pendientes. Que la una es si todo el mundo va a tener que facturar, no importa los montos, y la segunda es los que no tengan que hacer factura al gobierno, ¿con cuál se van a mover? ¿Con la factura electrónica de salud o con la comercial? Aparentemente va a ser con la de salud, ¿vale? No sé si hay Y, más y preguntas. Voy a cerrar el chat y ahí Lucila Mezquita dice, por favor, explicas de nuevo, pero no hace referencia a qué explicas de nuevo, por favor, nos aclaras. Antonieta Espinosa dice que facturador ya tiene la plataforma para eso. A mí me dicen que los RIPs es un lenguaje y las facturas otra, Juan. Sí, sí, es que hay hartas preguntas, pero esto no se me actualiza solo, le toca cerrar y abrir. Entonces, ¿en qué orden bajo? Porque no me sé. No sé, pues Vamos, tú lo me de dices qué Luzmila preguntar. no nos explicó, íbamos después de Iván y después dice Ah, ok, Luzmila, la ya que doctora Uranelli dice, ya la contestaste. Dice Antonieta Luzmila, pregunta, ¿qué facturador Antonieta. tiene plataforma para eso? A mí me dicen que los RIPs es un lenguaje y las facturas otras. Sí, es correcto. Los RIPs se van a presentar en JSON, que es un formato más moderno, mucho más, eh, más práctico, más rápido, mientras que el lenguaje de la factura electrónica, como es más anterior, la DIAN lo maneja bajo XML, lo cual significa que tiene que transmitir más datos y todo. Ambos son válidos, pero el JSON es más moderno. Pero eso a ustedes no debería, por ejemplo, los clientes nuestros no se tienen que preocupar con eso, porque el programa solito lo hace, manda su XMLS al proveedor de la factura electrónica, y los RIP seguramente bueno, la vamos a hablar más adelante qué vamos a hacer con los RIP, pero lo hace ya en JSON.
Pero entonces, Entonces, Juan, ahí hay algo importante y es que yo creo que este grupo es heterogéneo, ¿cierto? Entonces, hay muchos clientes o hay muchos prestadores de servicios que están acá conectados y ya tienen un software de facturación y ya tienen un software de historias clínicas. ¿Qué le recomendaríamos nosotros? Que le investiguen o le pregunten al proveedor, a cada uno de los proveedores si los tienen por separado si ellos ya incluyeron ese desarrollo de acuerdo a la normatividad. ok, Iván pregunta acá, ¿entiende por proveedores tecnológicos como las empresas que generan la facturación? Yo entiendo, Iván, porque a mí me pasa lo mismo. Cuando saca el Ministerio de Salud muchas cosas, a mí me parece que castigan mucho el lenguaje y le van cambiando el nombre. Por ejemplo, en una clínica odontológica, llamarle a una silla odontológica un dispositivo médico, me parece que no debería ser, debería ser un activo fijo. Y le llaman a veces dispositivo médico a la gasa que yo consumo cuando eso debería ser un insumo. Entonces, hay que entender que el sector salud, por alguna razón, la gente que han ido paseando por allí, van y le van colocando nombres de eso. Entonces, por eso hice la aclaración, Iván, de que proveedor tecnológico para el Ministerio de Salud es una cosa y se sale un poco del lenguaje cotidiano, normal de todos. Entonces, en el caso tuyo, hablemos del proveedor del software, porque, claro, proveedor tecnológico te vas a confundir si lo mencionas con otra persona, un habilitador de salud, por ejemplo, como Alex, y van a hablar dos cosas distintas siendo la misma palabra. Y ahí tú dices y mencionas Sigo, correcto. Sigo es un proveedor de facturación electrónica, pero ojo que Sigo desde hace más de un año mandó una carta a todo el mundo diciendo que no iba a hacer factura electrónica de salud. Y hasta la fecha, no sé si se ha cambiado de opinión o dice ahora sí lo voy a hacer. Hasta la fecha que yo tengo entendido, Sigo ya no va a hacer facturas electrónicas de salud. Entonces, por ejemplo, él es uno de los grandes conocidos en el país que ya, lo que les decía, que ellos se desmontan porque ellos dicen que todo el tiempo están saliendo normas nuevas, todo el tiempo están cambiando, deshaciendo, ni siquiera terminan las normas y ya hay que ejecutarlas. Entonces ellos ya dijeron, no seguimos con eso. Siguiente Pero de todas pregunta. maneras es mejor preguntarles Siempre, porque, claro. digamos, nosotros, pues Juan trabaja con su software y no trabaja con Sigo, ¿cierto? Entonces es mejor que si ustedes tienen contratado Sigo o tienen otro X o Y, le pregunten sobre ese desarrollo de acuerdo a lo que nosotros les estamos diciendo. Nosotros les estamos dando las herramientas de acuerdo a lo que dice la normatividad y les estamos explicando. Y ustedes toman las opciones de acuerdo a lo que ofrece el mercado. Gloria Juan, pregunta si el Juan, pesa, se te fue otra anterior que dejaste de contestar. Hay una que dice, aclárame por favor, Carmen Barrios, lo de los independientes. Pero bueno, lo de los independientes, ya ahorita lo vamos a hablar volvemos, cuando mostremos el diagrama, el flujograma, ¿no? Porque ahí exacto. se ve claro, sí. Básicamente lo de los independientes es que no les aplica factura electrónica si tienen, facturan menos de 148 millones de pesos al año. No les aplica factura electrónica, pero sí les aplica RIPS. A todos les aplica RIPS. ¿Listo? María Isabel Fonseca, ¿para los independientes hay un monto económico para generar RIPS? No, todos generan RIPS. El monto económico es para la facturación electrónica, pero no para la generación de los RIPS. ¿Ok? A ver, aquí entonces Gloria pregunta si el prestador sí supera los montos o sea, sí factura más de 140, pero no hay convenio con ningún pagador. ¿Significa a través de un código, se hace de manera independiente? Creo que eso lo contestamos hace un rato, se haría de manera independiente. ¿Sí? Independiente porque no Es tiene decir, que la generar factura el se va para la código. DIAN Ujú. y los RIPs se van para el ministerio, o sea, los reportan por separado. Ya después hablaremos si lo hace el programa o si tienen tres programas, pues, pero al final se tiene que, o sea, no van a ir de la mano. Entonces no hay un código que los unifique, no hace falta. Luego pregunta Lucila, por ejemplo, ¿los de medicamentos son proveedores de tecnología de salud? Sí, los de Ajá. medicamentos se consideran proveedores de tecnología de salud. Por eso ellos dicen, claro, tecnología en salud, al menos no dice tecnología en administración, que ahí caerían los software de administración, de historias clínicas y eso. Luego pregunta Claudia Jimena, en las capacitaciones de la Secretaría de Salud sobre los RIP nos indicaron que para terapia alternativa se registran todas las actividades realizadas como consulta de primera vez y control. ¿Saben si eso cambió? Bueno, por lo pronto no ha cambiado, pero no pasa nada porque tú como lo registres, así serán los RIPs. Iván, Todo hoy tiene que por hoy, guiarse ahí los RIPs los Juan, genero en el store. para hacerle claridad a la doctora Claudia Gómez. Todo se debe guiar, no deben haber parámetros o exigencias diferentes a las que trae la resolución. Entonces, el proveedor de software que tengan o que escojan debe guiarse por el anexo técnico 1 y 2.
¿cierto? Para el caso de los RIPS, pues es el anexo técnico 1, ¿cierto, Juan? Entonces, los campos que traiga el anexo El 2, técnico, creo. el 2, bueno, El los 1 es que el de la traiga la factura y resolución. el 2 es el de los RIPS, Ajá, creo. entonces el que O traiga el no anexo estoy seguro. técnico de los RIPS debe guiarse por tal y no le pueden solicitar un campo diferente porque el validador del ministerio no se lo va a validar y se lo va a rechazar. Acá Iván pregunta, dice, hoy por hoy los RIP los genero en el software médico, ¿ok? Y la facturación electrónica con otro proveedor. Con la nueva norma el software médico le envía los datos al facturador tecnológico y es él el encargado de armar los JSON y presentar los RIP. No. A ver, los RIPs nuevos los tiene que generar el software médico, porque es el que tiene la información. El facturador electrónico no tiene. A ver, los RIPs que son realmente es lo que, la evolución de lo que yo le hice al paciente ese día. Entonces, tengo una intrusa acá. Ujú. Ya, se nos Ya coló se una metió en intrusa. la capacitación. Se metió, sí, me está aclarando, quiere responder preguntas. Am, en, los RIPS es como el resumen chiquito de lo que yo hice con el paciente hoy. Hoy llegó el paciente, soy médico y le hice una fisioterapia. Esa es una evolución. Y los RIPS habla de eso. Entonces, claro, el programa puede mandar la factura al proveedor de factura. Previamente se había establecido que los RIPS se iban a mandar con el proveedor de la factura electrónica, pero quien arma los RIPS no es el proveedor de factura electrónica. Entonces, se envía la factura y este va como un adjunto, como cuando yo envío un correo, voy a contar una foto, va como un archivo adjunto, pero ya en este momento eso no es así. Ahora los RIPs se van a mandar directamente al ministerio pues a la página del CISPRO, Aunque parece que eso es lo vamos a CISPRO. explicar más adelante, hay unas Más, diapositivas con mm, relación a eso, entonces, y digamos que no habría problema y te va a quedar claro, Iván, ahorita cuando lleguemos a esa parte. ok, Pero es sí. clave la denominación de la factura como factura electrónica de venta o como factura de venta, ya que si no se puede ser devuelta o glosada por no cumplir con los requisitos legales para la DIAN. ¿Eso es una afirmación? Es una pregunta, no sé. Dice, pero es clave la denominación de la factura como factura electrónica de venta, factura de venta, ya que si no se puede ser devuelta o glosada. Bueno, ahí creo que Eso se se responde ahorita con el refiere. flujograma. Sí, y además ahí eso depende si tiene contrato o no contrato con la CPS, ¿sí? Porque la factura electrónica de venta en salud junto con los RIPS tienen que estar validados e ir para que sea glosada, es porque tienes un contrato con con un pagador. Y el pagador, hasta que no te radica, no te da radicación hasta que tú no hayas validado la factura y los RIPS ante el ministerio ante la DIAN y ante la DIAN la factura y ante el ministerio los RIPS. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, Uy, hay más preguntas. Bertilda pregunta, en nuestro consultorio hay un odontólogo y un ortodoncista en horarios diferentes, pero tenemos una figura jurídica que se llama JP Boca. Y como JP estamos facturando electrónicamente. La inquietud de ella es que si los doctores deben facturar como independientes. no, Bueno, a ver, si ustedes están haciéndole la factura a todos los pacientes bajo JP, pueden seguir haciendo la figura. Y quien debe presentar los RIPS ahí es JP. Entonces, pero no, Juan, sabes que no, porque ahí hay una contrariedad normativamente por mm, habilitación. Y es que sí, si tú eres profesional independiente, si están inscritos o están formados jurídicamente y están prestando como independientes, son dos cosas diferentes. Ustedes ante el Ministerio de Salud aparecen como independientes cada uno. Cuando usted vaya a bueno, hacer una validación con el ministerio como JP Boca, le dice, pero usted no es IPS y no aparece por acá con ningún código de habilitación ni nada. Es decir, que ahí primero la recomendación desde el punto de vista como asesor de habilitación es definan qué quieren ser, si profesional independiente o persona jurídica. Si es persona jurídica, entonces lo primero que tienen que hacer es habilitarse como IPS y empezar a facturar como IPS. Si no, les toca es seguir como independiente y cada uno, como aparece ante el ministerio, como profesional independiente, hacer su facturación y sus RIPS. Porque ahí no, eso no lo pueden hacer. ok, finalmente mucha gente está escribiendo que continuemos con la presentación, que seguramente muchas dudas van a ser resueltas con esto y solamente quedaría una pregunta que dice
que si los RIPs actuales incluyen un archivo de facturación, si eso cambia, si los RIPs nuevos cambian totalmente la presentación y la información que contiene a los RIPs actuales. ¿Listo? Entonces continuemos de pronto, Alex, y por ahora dejamos Listo. las preguntas ahí. Igual lo que dimos, las respuestas que dimos son basadas en lo que ya explicamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reportan los RIPs sin factura? Entonces, ahí ya viene como la parte De técnica, ¿no? Las flujograma. entidades, exacto, las entidades con objeto social diferente y pues las demás entidades que están obligadas a reportar el RIP sin factura, ¿sí? Deberán, digamos, adelantar esa transmisión de la información ante la plataforma del ministerio que lo llaman el mecanismo único de validación, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia? Dice que usted lo puede hacer mínimo de manera diaria si quiere reportar los RIPs diarios, lo puede hacer. Y máximo de manera mensual. En este último caso, dentro de los 5 primeros días del mes siguiente al objeto de reporte. Es decir, si estamos ahorita en enero, en febrero, ¿sí? Digamos, si empieza en abril, sería en mayo, los primeros 5 días de mayo, el máximo plazo para reportar los RIPs. En este último caso, dentro de los 5 primeros días del mes siguiente al objeto de reporte. Todo este detalle lo traen los lineamientos, ¿cierto? De cómo los software deben estar, o usted cómo debe hacer los RIPs para hacer digamos, el Y módulo de RIPs sin factura. esos tiempos son más o menos los similares a los actuales, ¿no? De todas formas. Sí, 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 Ok, sí. Ustedes van listo. validando. Solamente que, pues, cómo se reportan, era como para explicar cómo se reportan los RIPs sin factura. Entonces, la resolución está dividida en capítulos, ¿cierto? La resolución 2275. Y dentro del primer capítulo ahora el proceso de generación de RIPs como soporte de factura electrónica de venta. Y aquí tenemos como un diagrama para explicar básicamente cómo se hace esa validación o esa generación de RIPs, teniendo en cuenta que acá hay un pagador, ¿cierto? Aquí cambia, ¿en qué cambia? Ahorita les vamos a decir en qué cambia para los que no les toca generar factura. Pero estos son para los que les toca generar factura y tienen un contrato con una ERP o una entidad responsable de pago, que ya dijimos que eran las CPS, las aseguradoras y demás, ¿cierto? Juan, no sé si quieras explicarles esto o te lo explico yo como quieras. Bueno, vale. Pues como el flujograma, el flujograma que tenemos ahí está bastante sencillo, pero la idea es como que no se vayan a complicar. El proceso es el siguiente. Para los que, en este caso es el flujograma para los que tienen que presentar con factura o sin factura. Los que tienen que presentar con factura y tienen contrato con Ok, los ok, asegurados. perfecto. Ujú. Entonces, se genera la factura y la factura va a ir directamente a la DIAN. No tiene que ir ahí los RIPs, va solo la factura. La DIAN, una vez que lo recibe, va a dar un código nuevo, que ese código va a quedar pegado en la factura y si obviamente el proveedor tecnológico a ustedes les va a avisar, listo, tal factura fue aceptada por la DIAN y este es el código que manda. Luego de esto, entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar de un tema adicional, que es el tema de cómo voy a presentar los RIPs. Entonces, lo vamos a hacer teóricamente, porque en la práctica recién hasta ahora se están armando las pruebas piloto. Entonces, ¿cómo va a ser en la parte teórica? Hay una página que aparentemente va a ser el CISPRO. Ese es el correo que vamos a mostrar más adelante, donde se registra cada uno. Y una vez que está registrado ahí, hay una plataforma donde yo voy a adjuntar archivos. Este archivo que yo voy a juntar, digamos, en una carpetita voy a juntar el archivo XML, la factura. Cuando nosotros hacemos la factura electrónica y ya la DIAN la autoriza la prueba, nos regresa a nosotros un XML. Ese XML lo descargamos y lo adjuntamos en una carpetita y en esa misma carpeta colocamos todos los RIPs correspondientes a lo que estamos facturando aquí. En este caso, por ejemplo, una factura de capitulación, perdón, de lo que De per capitación, cápita, sí. per cápita, sí, de capitación. Yo le facturo a Sanitas, por ejemplo, 270 millones y le estoy facturando el periodo del 1 de febrero al 15 de febrero. Entonces, yo adjunto todos los RIPs de los servicios de las personas que vinieron por Sanitas en ese periodo de tiempo. Entonces, en una carpetica meto los dos. Entonces, cuando llega, el ministerio valida la factura, que tenga el código, la DIAN, y factura los RIPs, que estén todos bien, y en ese proceso también valida que los montos, lo que suman los RIPs, de lo mismo que de la factura, y una vez que esté esto aprobado,
ya lo manda y autoriza los pagos. Es la figura básica sencilla. Más que Aquí autorizar hay, los pagos, ahí se genera un código único de validación, que es con que ese el es el que que van a hacer autoriza todo. la erradicación ante la aseguradora o ante la Ahí EPS. el profesional de la IPS tiene como 20 días para adjuntar las imágenes, diagnósticos 22 días hábiles. a Sanitas en este caso. O sea, no al ministerio, sino a Sanitas. Al ministerio no se le manda más que el RIPS y la factura en los casos que se va con la factura, ¿vale? Y aquí, bueno, hacemos un paréntesis también para explicar que el ministerio hace mucho hincapié en que se validen primero los RIPS, seguramente para no estar sobresaturando el servidor. Entonces, esta validación se puede hacer de dos formas. Ellos hablan de un software que se puede descargar y yo genero mis RIPS y los paso por ese software y me dice si están bien o no están, le falta tal cosa, está incorrecto, lo que sea. Y la otra es directamente con la página, en cuyo caso ellos permiten que uno un software, por ejemplo, como nosotros, se pueda conectar y enviar automáticamente los RIPS a validarse, no a presentarlos. O sea, una cosa es validar, decir, mire, revísame los RIPS si están bien, listo, si están bien, entonces ahora sí hago mi carpetita y mando esto, ¿sí? Porque ellos quieren evitar que se sobresature el servidor. Muchos de los que facturan electrónicamente se dan cuenta que la DIAN muchas veces se cae y es precisamente esa sobrecarga cuando hay errores, entonces se queda ahí frenado y llegan varias solicitudes, ¿vale? Ese es un punto, lo explico así de manera teórica, ya lo que es, cómo se va a hacer, la Secretaría de Salud lo que está haciendo es que cuando se registran a INCISPRO, se hace una agenda y los clasifican en una capacitación de cómo utilizar la plataforma. ¿Listo? El ministerio Entonces, como tal. el ministerio, sí. Exacto. Entonces aquí es importante hacer una claridad. La validación de RIP sí se valida por todo está contenido en la resolución a través del anexo técnico 1. ¿Sí? Aquí aparece factura y RIPS, como decía Juan. No es que tengan que ir unidos aquí cuando inicia el proceso, ¿cierto? De la facturación y los RIPS, sino que cada uno puede comenzar aparte, pero tú para armar la factura necesitas saber los datos de la atención del paciente, ¿cierto? Cuando va a la DIAN, ¿sí? Ya con el código de la DIAN o lo que te genere la DIAN, si es un attachment o no han definido que hacen la validación de RIPS, va aquí y aquí ya va unido RIPS y factura en sus archivos XML y JSON. JSON es el de RIPS y XML el de la factura. Cuando entra al mecanismo de validación del Ministerio de Salud, esto va a ser igual. Ustedes deben tener el acceso a CISPRO. Todos en general tienen el acceso a CISPRO porque cuando nos vacunamos y éramos profesionales independientes o en la pandemia o con IPS, trabajábamos con IPS, la IPS se debería registrar a CISPRO o ustedes como profesional independiente a CISPRO. Los que no tengan usuario de CISPRO, pues es muy fácil registrarse en CISPRO, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? En esta malla de validación, en este mecanismo único de validación, hasta que si usted tiene errores, se los va a arrojar, así como ustedes hacen la validación de la 256 y genera errores hasta que uno no lo valida y que ok, no lo deja pasar. Entonces, si usted tiene errores, lo devuelve otra vez y le dice, siga validando porque tiene tal error y le arroja tales errores. Hasta que esto no esté ok, ¿cierto? Y no tenga errores, ya se genera un código único de validación que se llama CV y ese código único de validación es con el que usted va a radicar para el pago ante las aseguradoras. Como les decía Juan, de ahí puede tardar, tiene un tiempo de 22 días hábiles desde que generó la factura hasta que usted obtiene el código único de validación. ¿Qué pasa si usted en este tiempo se le fue validando acá, no ha armado, no tiene, o el proveedor de software no le ha armado los archivos, tiene dificultades, que al principio van a haber miles de dificultades, y eso decía el ministerio ayer, que era importante que reportaran todas las dificultades que tenían, si había errores de pronto de la plataforma del ministerio, por eso están haciendo pruebas. Hasta que usted no tenga esto, no puede radicar. Si pasan los 22 días hábiles y usted está todavía por acá y no ha obtenido el código de validación, esa factura usted la debe anular y volver a empezar el proceso y generar una nueva factura y volver a empezar para tener 22 días hábiles para lograr esto. Usted lo puede lograr en menos y pues más rápido le pagan, ¿cierto? Y también ahí también viene el código único de validación y también se pueden generar glosas. Acá le puedes, a partir de este momento,
le revisa la aseguradora y bueno, ya todo el proceso que ustedes conocen, que no nos vamos a detener en eso, que es cuando si no está completo y los soportes y demás, pues no les va a generar glosas. ¿Qué es importante aquí hacer una claridad? Y lo dejamos como una nota, ¿cierto, Juan? Y es que las entidades responsables de pago y demás pagadores no podrán usar ni adicionar otras reglas o establecer mecanismos alternos de validación del RIPS. Entonces acá no Es puede muy venir importante. Sanitas a decirle, no, es que usted me tiene que anexar, no sé qué. No, usted tiene que anexar el código único de validación y los soportes de acuerdo a la normatividad que siempre presenta con la factura de venta, ¿cierto? Sí, aquí por No ejemplo, más, nosotros no para más. los RIPs, la experiencia es que el software genera los RIPs, pero por ejemplo, cuando se van a presentar los RIPs en Bogotá, los pide de una forma, en Medellín de otra, en Barranquilla de otra, en Cali de otra, o sea, cambian cositas tontas cuando debería ser el mismo para todos. Aquí ya se elimina ese problema y los RIPs son uno solo y tanto lo tiene que presentar la IPS como el profesional particular. Y Y no aquí va a haber ese tampoco. problema de Ujú, que sean diferentes en cada región distinta. exacto. Y aquí tampoco pues va a haber el problema de que ustedes les vayan a decir, no, es que porque pues, de pronto a veces hay personas que no manejan o no han revisado la norma o no la entendieron muy bien o lo que sea, y de pronto les pueden decir, no, ustedes tienen que anexar aquí los soportes del paciente y la epicrisis del paciente y la cédula y no, nada, aquí Sobre todo a, solamente a lo las, que les hemos dicho, a las EPS que les solamente. encanta pedir más cosas, ¿no? Exacto. A las EPS les van, cuando tengan el código único de validación, ahí sí, ustedes le Le anexan adjuntan lo los que ellos pidan, soportes, exacto. dependiendo del mecanismo y los acuerdos. Ahí hablan de unos acuerdos de voluntades. De acuerdo a los acuerdos de voluntades que ustedes tengan, pues deberían presentar eso. ¿Qué cambia aquí, Juan? Aquí cambia cuando no tiene contrato. Pues cuando no tiene contrato, tendría que presentar los RIPS. Y si tiene, si, no, si es profesional independiente o IPS y no factura, sino menos de 140 millones en el año, pues no tendría que presentar sino solamente los RIPS. O sea, Si sí, supera los topes, tendría que presentar factura, pero no no, vendría, no no, hablan no. de este proceso, porque O no hay sea, un pagador y no tienen que aquí generar un código único de validación. vamos a aclarar nuevamente. La factura, empecemos con los que facturan y tienen que presentar, facturan al gobierno, a una aseguradora, una Sanitas, una EPS, etcétera. Ellos tienen que hacer la factura y mandarla a la DIAN. Solo la factura. La DIAN le devuelve el XML con un código adicional. Y luego tengo que ir, segundo paso, a la página del Ministerio de Salud, del CISPRO, y allí tendría yo que adjuntar la factura y los RIPs para que continúe todo el proceso. Ahora, segundo caso, soy una persona, una IPS o una persona que no tiene contrato con el gobierno y yo hago mi factura electrónica, ¿vale? Entonces tengo que mandar, primer paso, mi factura electrónica a la DIAN, pero no tengo que esperar que me devuelva el código. Y luego tengo que ir a la página del ministerio y mandar solamente los RIPs, RIPS, ¿vale? nomás. Exacto. Y el tercer caso, que es el que no factura electrónicamente, el profesional independiente que no hace factura, él no tiene que mandar nada a la DIAN, simplemente se limita a ir al ministerio y mandar los RIPs únicamente. ¿Vale? Cuando Esos dice son Juan ir al ministerio es a la al plataforma, ¿no? CISPRO, claro, Al obviamente, a la mecanismo página del único de ministerio. validación del MinSalud, Sí, sí, como qué tal. pena. Cuando Juan les habla de carpetas y demás, todo eso habla de archivos, ¿no? De todo lo que hace un software. Sí, sí, qué Porque pena. realmente ustedes, si se pueden hacer ese proceso manual, pues no creo que si tienen mucha facturación y eso, pues no van a poder de una u otra forma, van a tomar más tiempo, se le va a consumir el tiempo de facturación para obtener el código único de validación, porque digamos que son varias validaciones las que hay que hacer, ¿no, Juan? Tú que manejas todo eso de sistemas. Sí, sí. Ya nos toca continuar a la siguiente diapositiva, ok. Ajá, Es lo mismo que explicamos anteriormente, pero entonces ya no lo enredamos porque lo hicimos más fácil, entonces pasemos a la siguiente. ¿O quieres exacto. Y hablar de esta? aquí, Bueno, no, aquí hablas de las básicamente fechas. aquí es lo mismo, pero lo que pasa es que la norma habla del proceso de RIPS y aquí habla del proceso de facturación. Entonces acá toma solamente la facturación, cómo se genera. La facturación está por los criterios del anexo técnico de la 2275. Está la validación de la DIAN y aquí se une con el RIPS, se valva la validación y es lo mismo de acá. Si no radican, aquí lo que ya les contamos, si no radican en los 22 días hábiles, pues el prestador debe anular la factura y generar una nueva y empezar nuevamente el proceso, ¿sí? Y ya aquí, pues el pago, una vez obtenga la radicación con la EPS,
o con la ERP, que llama entidad responsable de pago, pues los plazos establecidos por ley. O sea, esto no va a cambiar. Aquí para que le paguen a usted la factura y qué soportes, cuáles son los soportes que deben echar, eso está establecido dentro de una normatividad específica que ha sido actualizada a través del tiempo y eso no va a cambiar. Y lo único es que tiene que hacer un plazo adicional, que es este, ¿cierto? Entonces ese no. Se habla de la transición, el artículo 21 habla de la transición y dice que para la implementación de los RIPS como soporte de la factura electrónica de venta en salud y el inicio de la operación de la plataforma de mecanismo único de validación, las entidades de que trata el artículo 2 de la presente resolución y el Ministerio de Salud seguirán un cronograma de actividades. Entonces ahí, pues, Juan, hablemosle, antes de mostrarle las actividades, el cronograma de actividades, mostrémosles el correo que está llegando del ministerio, ¿te parece? Sí, perfecto. Entonces, el ministerio está enviando a todos yo creo que a algunos prestadores de acá les ha llegado un correo así donde dice asunto de implementación de la resolución 2275 del 2023 y acá pues le dirige y le dice que usted como profesional independiente le obliga a reportar, le obliga a la 2275 y que entrará en operación a partir del 2024. Y vienen unas actividades para realizar, ¿cierto? Entonces acá en este correo ustedes pueden hacer la instalación de la plataforma del mecanismo único de validación, que era la que les hablaba Juan, para ir haciendo como sus validaciones, ¿cierto? Pero también los que no tengan la inscripción a CISPRO, pues se pueden inscribir acá a través, les da el link para inscribirse a CISPRO. Y también les da un link para hacer el agendamiento, la inscripción de las entidades a sesión de pruebas del mecanismo único de validación. Entonces, si yo soy IPS, digamos, o soy un profesional que tengo que presentar las facturas y los RIPs, pues me inscribo acá ante el ministerio para la sesión de pruebas y ellos le van a hacer acá una serie de preguntas, ¿cierto? Unos datos básicos que se van al ministerio y después les envían un link para la capacitación y el agendamiento para hacer las pruebas. Le preguntan varias cosas, si tienen usuario de CISPRO, los teléfonos de contacto, cómo realiza el proceso de facturación electrónica, ¿cierto? Qué tipo de tecnología utiliza, si es un desarrollo propio, si es la solución gratuita de la DIAN, aunque esta solución gratuita de la DIAN no les sirve, como dijeron hoy en la capacitación del ministerio. Bueno, una vez diligencien todos los datos, ustedes deben enviarlo y ellos lo citan para digamos, para las pruebas como tal, ¿cierto? Sí. Ahí Estas también pruebas más ellos que todo las van a hacer quienes tienen que trabajar con las EPS porque obviamente el pago está de por medio. Los particulares imagino que no necesitan obligatoriamente hacer las pruebas porque no les va a afectar que todo quede bien, ¿me explico? Exactamente, solamente tendrían que hacer las pruebas de los RIPS, es lo único, Y para los mismos poder. los que facturan, pero que no le facturan al gobierno, pues tampoco se pueden salvar de hacer estas pruebas porque no les va a afectar, no se van a quedar sin el pago. Entonces ellos pueden saltársela, pero tienen que inscribirse de todas formas para presentar los RIPs. Y ahí mismo también ellos en este correo enviaron el enlace al documento de los lineamientos, ¿cierto? Entonces es importante este correo que les ha llegado, donde está toda la normatividad también de la facturación electrónica, ¿sí? Hay mucha normatividad ahí, hay videos y demás, pero también hay un cronograma. Digamos, este cronograma está en la resolución 2275 del 2023, donde habla de que el plazo máximo de ejecución el 29 de diciembre era la publicación del documento de lineamientos técnicos para la generación, validación y envío de los RIPs como soporte de factura. Digamos que no llegó exactamente el 29 de diciembre, pero llegó unos días después, ¿cierto? La instalación de la plataforma del mecanismo único de validación se supone que ya eso está y estaba del 29 de diciembre al 18 de enero del 2024. La inscripción, actualización y autenticación de las entidades y sus usuarios ante la plataforma del mecanismo único de validación
Hay plazo hasta el 18, había plazo hasta el 18 de enero, ¿cierto? ¿Qué otra cosa había? Habilitación del proceso de inscripción de entidades o sesión de pruebas. Dice del 29 de diciembre al 18 de enero del 2024. Este calendario realmente Todo está corrido, sí. está corrido porque el ministerio se ha venido demorando en eso. Pero en ese momento ya se están inscribiendo para las pruebas, para que hagan pruebas, ¿cierto? ¿Tienen plazo hasta cuándo? Hasta la validación y todo se va a iniciar el 1 de abril del 2024. Aquí hay un agendamiento de inscripción de entidades o sesión de pruebas del mecanismo único de validación. Dice que hasta el 18 de enero, pero se ha ido corriéndose. Esta capacitación de facturadores electrónicos inscritos, o sea, cuando usted se inscriba, lo citan a capacitación del 22 al 16 de febrero. Este ya, digamos que ya están iniciando con este. Van como por acá. Hay realización de sesiones de pruebas de transmisión de archivos de factura electrónica de venta en salud y RIPS al mecanismo único de validación según agendamiento. O sea, la recomendación es que los que tienen que hacer todo ese proceso de factura electrónica de venta y RIPS, pues se inscriban y de ahí los agendarán y les enviarán, dice que supuestamente del 1 al 29 de febrero. Y ya estamos hoy a 8, ¿no? Entonces, adicional a Perfecto. esto, hay una capacitación a las entidades responsables de pago y demás pagadores que a ellos también les van a explicar cuáles son las reglas del juego de acuerdo a la resolución y dice que es del 16 al 29 de febrero. Luego va a haber un piloto del mecanismo único de validación y transferencia de datos con los participantes del sistema, o sea, me imagino que con los que se inscriban del 1 al 31 de marzo y ya entra en, digamos, ese mecanismo único de validación, después de hacer pruebas y demás de capacitar a la gente, entraría en vigencia el 1 de abril del 2024. Juan, no sé si tengas algo para eh, anexar ahí. No, ya, por la hora yo digo que ya sería como avanzar en la parte final y poder mostrar en la práctica cómo es de sencilla la figura cuando un software lo hace todo automáticamente. Listo, Pues ya llegamos entonces al final. ya llegamos a la parte técnica, entonces Juan y Sandra, Bueno, que en este esperemos un momento segundito. ¿No hay más preguntas? ¿No? ¿O sí hay preguntas? Ya que los van a ser diferentes y sabiendo cómo son de enredados los trámites, creo que el ministerio debería facilitarle a los profesionales que no facturamos plataformas sin costo por la cual ser. A ver, Eli Burgos pregunta, dice ya que los RIP van a ser diferentes para todo el mundo y es un solo RIP, o sea, no va a haber un RIP especial para los particulares, otro para las IPS y otro, no, es el mismo RIP para todos y cambia para todo el mundo. Entonces, está esa parte. No sé si quieras tú ver las preguntas mientras yo voy avanzando en ya te mostrarles algo con digo, 5 sí, minutos, ¿cómo? mientras tanto dice... Entonces yo hago compartir pantalla Eh, o... habíamos, sí, ya puedes compartir. Yo dejo compartir y te voy diciendo, habíamos quedado en Vertilla. Dice, por favor, avancemos ya. Igualmente, los RIPs actuales incluyen un archivo de facturación. Eso cambia, dice Claudia Jimena Gómez. O igualmente, los RIPs actuales incluyen un archivo de facturación. Todo debe Ahí- guiarse, doctora Claudia, por el anexo técnico 1. Entonces, eh, el facturador o digamos, el proveedor de software que tengas, pues debe ceñirse exactamente al anexo técnico 1. Juan ya les va a mostrar ahorita algo relacionado con eso. Sugiero continuar con la presentación. Muchas inquietudes se pueden solucionar por la información que tienen programada presentar. Buenas noches. Hay una nueva programación para esta capacitación. Pues dependiendo, podemos programar otra, sí. Hay bastante gente interesada, entonces podemos programar otra. Luz Marina, es una afirmación. Buenas tardes. Se pueden dejar las preguntas al final, muchas se podrían responder por la presentación. No veo la pantalla compartida, en ese caso salir y volver a entrar. Los independientes no estamos registrados en CISPRO. En teoría, cuando se vacunaron, se debían registrar en CISPRO, pero no hay problema si no se han registrado en CISPRO. Es muy fácil registrarse en CISPRO a través de web.cispro.gov.co, pero primero se tienen que registrar en Mi Seguridad Social. Si tienen algún inconveniente, nosotros los podemos apoyar en eso. No veo la pantalla compartida. Hola, ¿pueden repetir el proceso para los que no tienen contratos con el gobierno? Pues básicamente los que no tienen contrato con el gobierno
solamente deben presentar los RIPs y si están obligados a facturar, su factura electrónica normal y los RIPs al ministerio. Buenas noches, la conferencia quedará grabada. Sí, señora, la estamos grabando. Mil gracias. Listo, Juan. Entonces, Aquí dice ya que los RIPs continúo. van a ser diferentes y sabiendo cómo son de enredados los trámites y que los diferentes ofertantes pueden tener modelos diferentes al que se requiere, el ministerio debería facilitar la presión de que no facturamos una plataforma sin costa por la cual se facilite remitir la información que requiere para hacer las estadísticas. Bueno, no, es decir, es un solo RIPS para todo el mundo, no va a haber diferentes ofertantes ni modelos de nada. Esto es lo que decía, el JSON tiene una ventaja porque en el momento los RIPS que se presentan, tanto en Bogotá como en Medellín, cambian. Desde el momento en que yo grabo el archivo texto, en un Bogotá se pide como TXT y en Medellín que tiene que grabarlo como CBUTF8, es decir, ya eso cambia con el JSON, es uno solo. No hay un JSON distinto para diferentes situaciones, es un solo JSON que van a reportar. La única diferencia es que los que hacen factura de gobierno, el JSON va a incluir donde dice número de factura, el número de la factura, y los que no, pues va a ir eso en blanco, pero el resto, toda la información, que es la que voy a mostrar ahorita, lo vamos a hacer. Bueno. Y Antes seguramente ahí, Juan, con respecto a lo que pregunta ella también, que ella dice que si va a haber un facturador gratuito y todo eso, más que un facturador gratuito, el ministerio va a poner, y lo dice en la resolución, ¿cierto, Juan? Ustedes tienen dos formas de reportar, ¿cierto? Ya sea manualmente, como llaman, digamos que usted arma su archivo y adjunta a través del servidor del ministerio o si lo hace directamente automático a través de su proveedor de software que tenga. Digamos, ustedes toman las opciones y eso dependiendo también del flujo de pacientes que tengan, porque si ustedes manejan, no sé, muchísimos pacientes, pues hacer ese proceso manual les va a tomar más tiempo y la validación de errores también, ¿no? Si tienen poquitos pacientes y lo saben hacer, pues seguramente lo podrán hacer. Generalmente van sacando, aparecen plantillas con todo el anexo técnico en Excel y después, pues no sé, ahí sí Juan es el que maneja eso de conversión a tipo de archivo JSON, que debe ser más complejo, ¿no? yo no sé si ahí estoy compartiendo mi pantalla o no. Sí, ya, ahí estamos ¿Ya estoy viendo? viendo. Vale, Ah, perfecto. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí. sí, señor. Ok. Bueno, nosotros somos una empresa dedicada al desarrollo de software especial para el sector salud. Este es un programa, nosotros llevamos 13 años ya en el mercado y tenemos como clientes IPS, consultores particulares y además abarcamos varias especialidades, no solamente odontología, sino también medicina. En nuestro software se puede manejar lo que es la historia clínica del cliente, la paciente, y esto incluye, Alex, tenemos un micrófono abierto ahí. Espérame Entonces, que alguien dejó abierto el micrófono, por favor. Los que, espérame, miramos quién es. Andrea, ¿tú lo puedes ver quién es? No veo quién. Ah, no. Ya creo que ya. no sigue, pero bueno, ya le bajaron un poco el volumen. Bueno, entonces en el programa podemos manejar todo lo que tiene que ver con pacientes. Esto es la historia clínica, las evoluciones, el calendario, las imágenes, las especialidades, los consentimientos informados, las incapacidades, todo ahí. La segunda parte es la parte contable de la clínica o consultorio, que estos son los ingresos y salidas de dinero. Y la tercera parte, todos los formatos que revisa la Secretaría de Salud los genera él automáticamente. Entonces, partiendo de esta información, nosotros desde aquí se genera la factura electrónica y los RIPs y vamos a mostrar la nueva figura. No vamos a hacer una presentación propia del software porque eso tomaría casi 45 minutos a una hora y lo importante ahorita es hacer la charla desde el punto de vista práctico, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las partes de los componentes, ¿vale? Entonces, de empezar, para cuando se hace una factura, nosotros la factura electrónica de salud, la nueva, va a tener unos campos nuevos. ¿Qué campos son? Los que vienen mencionados en el anexo número 2 de la resolución 2275. Entonces van una serie de campos con la cual se identifica al paciente, se sabe si es de qué EPS es, qué tipo de servicios se está facturando, etcétera. Esto es lo que va en la factura electrónica. Estos campos se coge y lo manda a la DIAN, ¿vale? Una vez que se han enviado a la DIAN, nosotros podemos venir aquí y bajar el XML, que este es el XML. Todo proveedor les entrega a ustedes y cuando le envía la factura al paciente final,
le llega la factura en un formato de representación gráfica más el archivo XML, que es el que estamos viendo aquí. ¿Sí se está viendo, Alex? Sí. Está resaltado en azul, se ve pequeño, pero sí se ve. Juan, se te fue el micrófono, se te fue el audio. Tienes el micrófono cerrado. Yo no lo cerré. Ahora Un sí ya. fantasma. Vale, entonces este sería el Ya no estás archivo. compartiendo, ya no estás compartiendo. Ahora sí, ya. ¿Qué pasó? Ahí ¿Y sí ahora ya sí estoy estás compartiendo? compartiendo. Ujú. Vale, entonces este es Dejaste el de archivo. compartir. No, es cuando me cambio de pantalla, de pestaña, entonces. Entonces debes darle compartir, sí, diferente. Entonces, a ver, digo dejar compartir y otra vez compartir toda la Ajá. pantalla, compartir. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ahora sí, ya. Vale, este es Estás en la pantalla, en el archivo. el archivo XML. Entonces, este es el archivo XML que, pues, o como ven, esto no lo ve nadie en el paciente, pero es un archivito que siempre está ahí. Este es el que cogemos y ya va con el código que va a botar la DIAN. Este es el XML, como dice aquí arriba, y este es el código. Entonces, claro, el software, digamos en este caso, genera la factura electrónica y captura el XML con el código la DIAN. Luego, la información nosotros de los RIPs básicamente está compuesta de una información cuando yo creo el paciente aquí, que incluso mucha información se comparte con lo que son los datos de interoperatividad y finalmente cada vez que yo evoluciono al paciente, yo pues hago mi evolución y aquí se va colocando, por ejemplo, que le encontré al paciente una fractura en el diente, entonces escojo aquí qué fractura fue y el procedimiento CUP será, en este caso digamos que una endodoncia, entonces tratamiento birradicular y bueno, exodoncia, terapia de conducto radicular, por ejemplo. Entonces aquí van unos códigos sumados a otros códigos que son los que vienen en el anexo, que esto pues aquí van una serie de preguntas que le hacen. Nosotros aquí cogimos lo más usual para todo el mundo para que nadie esté metiendo ahí a cambiar, solo cuando tenga que cambiar. Y esto generaría unos RIPs. Entonces simplemente me voy a generar los RIPs. Ya, repito, ya hicimos la factura electrónica, ya la enviamos, ya recibimos el XML, lo tenemos aquí, y entonces me voy a la parte de los RIPs y le digo que voy a generar los RIPs de un paciente cualquiera, por ejemplo, un paciente que tenemos aquí de ejemplo, y la factura va a ser la 15, y que no me genere incapacidad, y genero un archivo. Él ya lo descargó aquí. Este archivo yo lo cojo, tal cual. Y esto no es que tienen que hacerlo ustedes. Este archivo que cogemos es el que vamos a separar como archivo junto y es el que vamos a enviar en la página de CISPRO, del ministerio, junto con el XML como un archivo adjunto. Esos dos es lo que yo digo que le meten en una carpetita para comprimirla o sin comprimir y eso es lo que se sube a la plataforma. ¿Qué es un archivo JSON? Voy a copiar este y voy a mostrarles acá qué es un archivo JSON. El JSON sí se ve pequeñito, se ve muy pequeñito. Ese, ahora sí ya. Ok, voy a ampliarlo un poquito más. El JSON finalmente, este es un lenguaje universal donde va aquí una información. Por ejemplo, aquí viene el número de la factura y aquí vienen, por ejemplo, las consultas y procedimientos. Esto el software, como ven ustedes, lo genera en una fracción de segundo. Yo cojo un rango, ya sea que mando una factura con muchos clientes que estoy facturando ahí, una factura por cápita, por ejemplo, o la individual, una por una. En este caso es un ejemplo de una individual donde yo le facturé al paciente en una sola varias cosas, entre qué cosas, dos consultas y un procedimiento. Por ejemplo, la consulta puede haber sido, la primera es en el caso de ontología, yo llegué y me revisó el estado, me armó el plan de tratamiento, fue la primera consulta, en la segunda consulta me revisó otra cosa y el procedimiento fue que me curó, me hizo la endodoncia. Entonces aquí tenemos pues los códigos que pide la norma, el anexo 1 de los RIPs, entonces él ya va con todos los campitos que quiere y termina. Esto es un archivo RIPs, perdón, un JSON. Como ven, es muy distinta la presentación a los RIPs que se hacen actualmente, muy diferente. Y esto, pues lo natural es que si yo capturo la información desde el software de historias clínicas, desde el software de historias clínicas, hago la factura y llevo el control de los saldos de los clientes, las entradas de dinero, en una sola operación hago mi factura, hago mis evoluciones y ya el programa tiene toda la información para armarlo él solo. ¿Qué viene aquí a partir de ahora? Que viene a partir de ahora, pues que cojo estos dos archivitos y los subo a la DIAN en el caso de los que tengan que presentar la factura con el archivo. Y la segunda es, si yo tengo que presentar mi factura a la DIAN,
pero no le facturo al gobierno, entonces lo mismo, genero mi factura, ya el XML no lo tengo que bajar, no lo tengo que descargar, y simplemente genero el RIP de lo que hice en ese rango de fechas, y le reporto la DIAN al Ministerio de Salud, a CISPRO, genero mi RIP por un mes, él me arma el archivito y eso entro con mi clave y mi usuario, eso es lo que les van a capacitar en CISPRO cómo hacerlo, y subimos el archivo, es decir, en teoría es mucho más fácil ahora todo. Entonces, ahora sí, no sé si haya preguntas, lo que hice fue mostrarlo muy rápido por la hora, y si tienen alguna pregunta, estoy atento aquí al chat. Básicamente, Sí, Juan, Juan. para hacerles claridad ahí, qué pena Sandra, ya te doy la palabra. Eh, Como dice Juan, digamos que el software les genera los archivos, ¿cierto? Pero la calidad de la información y demás, ahí no es garantía de que en ese momento esté perfecto, ¿cierto? Y van a haber muchos errores al principio. Entonces, ¿quién define si está perfecto o no? El mecanismo único de validación o la plataforma del ministerio y le va arrojando errores, ¿cierto? Y ustedes tienen que ir validando los errores hasta que el archivo esté ok y ya les pueda generar el código único de validación para hacer la erradicación con el pagador. O en el caso de los que no les obliga a facturar ni no tienen un pagador, contrato con un pagador, pues la validación de los RIPs va a ser igual, digamos que hasta que no esté validado. Pues lo ideal sería que saliera súper bien y de acuerdo a la estructura, ¿cierto, Juan? Puede ser que obviamente vayan disminuyendo los errores y al principio, tanto para el ministerio como para todos, va a ser como una curva de aprendizaje donde van a haber muchas validaciones y muchos errores de pronto inicialmente, pero después ya lo ideal es que se estandarice y que el archivo ya salga y pues usted ya no tenga que validar pues casi nada, ¿no? Ok, parece que no hay preguntas, entonces lo único que, o sea, quedan unas 3 cosas que nos quedan en el tintero que no podemos responder a ciencia cierta ahorita. La primera es, ¿te acuerdas cuáles eran, Alex? La primera es lo de que sí quienes están obligados a facturación o no. Nosotros estamos partiendo de que la DIAN es el alfa aquí, y que dice que aquí los que facturan más de 140 me pasan factura, los de abajo no. Y lo que Mientras que el dicen los ministerio dice, lineamientos también, ¿no? y el Ministerio de Salud ayer mismo lo dijo, quiere que todo el mundo facture, si sean 5.000, 10.000 nomás, que se va como factura electrónica. Entonces, esa es la primera interrogante que no se puede resolver en este momento, pero que aquí al 1 de abril ya tiene que estar resuelta de alguna forma. La segunda es, quienes deben presentar factura electrónica, pero que no le facturan al gobierno, ¿sí? O sea, el que la IPS que no tiene ningún contrato con ninguna EPS o aseguradora y genera normalmente su factura y va a presentar los RIP, que lo tiene que hacer por separado, ya no van unidos, ¿qué tipo de factura va a usar? ¿La factura electrónica comercial o la factura electrónica de salud? Todavía nadie ha dicho esto es así. Simplemente estamos asumiendo, para el Ministerio de Salud tiene que ser con la factura electrónica normal. Para los lineamientos y para la DIAN, pues si no le va a facturar al gobierno, puede utilizar la factura electrónica comercial. Esa es la segunda interrogante. Y la tercera es, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque claro, aquí no hay algo que diga ciertamente, pero puede ser usado en contra de los usuarios del sistema. Por ejemplo, en los RIPs actuales, los profesionales no están obligados a colocar un archivo de factura y colocar valores. Quienes no le reportan al gobierno, quienes le reportan los RIPs al gobierno, pero que no le cobran a las aseguradoras, el archivo de transacciones de los RIPs la presentan en cero, pues no ponen valores ahí. ¿Qué va a pasar con estos nuevos RIPs? ¿Va a ser igual? ¿O es obligatorio que vaya un valor, aunque no va a haber factura electrónica, o va a haber factura electrónica que no va a ir con este porque no se factura la salud? ¿Sí me explico? Esas son las 3 únicas interrogantes que todavía nadie ha puesto el punto sobre la mesa para decir esto, ¿qué pasa con esto? ¿Listo? Son Juan, los únicos creo que 3. Sandra tenía algunas preguntas, ¿sí, Sandra? Y ¿Preguntas? no, realmente al fin tengo micrófono. Buenas noches para todos, a ver si me escuchan la voz. Sí hay 3 personas que tienen ahí como 3 inquietudes, Claudia, Ah, María y Lucila. Entonces, no sé Claudia si ya... dice, entonces los RIPs se deben reportar en CISPRO hasta el 5 de mayo, los RIPs de abril. Claro, la fecha límite sería el 5 de mayo. La norma dice que lo puedo hacer el mismo día, pero obviamente nadie se va a enmarronar a mandarlo todos los días. Se hacen los 5 días hábiles del siguiente mes, lo del mes anterior es correcto. Lo Segunda pueden hacer en pregunta, cualquier momento, ¿cierto? Pero pues la idea es ah, sí, por organizar ma- sus procesos más fácil.
María Hernández pregunta cómo se hace la inscripción a las diferentes capacitaciones. Me imagino que cuando tú entras a la página de donde te vas a registrar, que la mostró ahorita Alex, es muy sencilla, te va guiando por los pasos. Entonces ahí mismo te va a decir si quieres capacitar, pero usa aquí, si quieres la otra acá. De todas formas, vamos a hacer el proceso esta semana con varios profesionales y si es el caso, vamos a grabar un videito o algo para el que lo requiera, explicarle un poco más detallado. Pero Tercera Juan, ¿y pregunta. podemos compartir este link? A través del chat se lo podemos compartir. Ok, sí. O sea, les podemos compartir este link donde ellos llenan la encuesta, se diligencian Exactamente. y se lo vamos a compartir en este momento Ok, por el para chat. que puedan agendarse para hacer las pruebas con el ministerio y bueno, las capacitaciones como tal. Entonces se lo voy a compartir acá en el chat, ¿sí? Para Lucila pregunta. inscribirse a CISPRO sí sería, no sé si alguien, todos saben inscribirse a CISPRO de más y si no, pues también podemos hacer un webinar sobre la inscripción a CISPRO, que es muy fácil. A los correos les vamos a compartir también pues la información de los lineamientos y demás. No sé si haya otra pregunta. Igual les vamos a dejar aquí Sí, también los hay dos contactos. preguntitas. Hay dos preguntitas. Ah, bueno, ahí van a dejar los contactos. Pues Alex, que es el asesor en habilitación, nosotros pues de lo que podamos ayudar a contestar, entendiendo de que nosotros somos una casa desarrolladora de software que maneja toda la parte administrativa de la clínica y ahí están unos teléfonos, el de Sandra, el que de pronto quiera más información o algo le puede mandar un WhatsApp y ella le responde. Y vamos a responder entonces la siguiente pregunta es, Lucila dice, tenemos un listado de asistencia para tramitar y enviar el correo para que nos puedan remitir la grabación o diapositivas. Bueno, eso sería con Alex, que es el anfitrión de Bueno, la... vamos a hacer una cosa ahí. Como esta capacitación, precisamente por eso se hizo un listado de asistencia, entonces les voy a compartir ese listado de asistencia, los que, digamos, una preinscripción. El que no, el que ya se había registrado acá, pues ya aparece en nuestra base de datos, ¿cierto? Los que no, pues se pueden inscribir ahí y nosotros les vamos a enviar la presentación y la grabación, pues a todos los que se inscribieron previamente. Se lo voy a compartir también por el chat en este momento para que link para que se registren los que no se han registrado. Si ustedes desean ser contactados o que los contacte Sandra, Sandra, ¿cómo harías en ese caso? No, le pueden escribir un WhatsApp Claro ahí que o llamarla. al, Lo que pasa es que si al llaman número varias del personas, teléfono. es más cómodo el WhatsApp porque ella puede responder después. ¿Estaba diciendo algo, Sandra, creo? Sí, ¿Sí? que con muchísimo gusto, si quieren, ya coloco los dos números de teléfono. Sé que Juan Carlos está compartiendo a través de la pantalla, pero también puedo colocarlo para que lo tomen ahí en el chat, los dos números de teléfono y me contacten y yo con muchísimo gusto pues estaré brindando como este acompañamiento de acuerdo a la información que nos acaba de compartir Gerson y Juan Carlos. Bueno, entonces yo aquí súper pendiente de todos ustedes. Sé que algunos ya se salieron por diferentes actividades, pero pues de pronto si ustedes entre colegas se comparten la información de que se les enviará y que pues también estamos súper atentos para tener esta herramienta práctica que como decía Gerson se necesita actualmente que cumple con los lineamientos y la normatividad a nivel de Secretaría de Salud. Entonces estamos súper atentos. Bueno. Hay Asimismo, una última pregunta. sí. Dice, si existen 3.000 facturas, solo debe haber un archivo JSON. Lo pregunta Horacio Ortega. Yo asumo que en el caso de Horacio, digamos que no va a facturar no le va a facturar al gobierno. Entonces genera 3.000 facturas en su clínica, por un lado a la DIAN y por otro tiene que reportar los RIPs. Si en este caso reporta en un solo RIP, reporta todo lo que haya hecho. ¿Sí? También existe el caso de que en una factura, los que sí le tienen que cobrar al gobierno, en una sola factura pueden meter también todos los RIP, por ejemplo, si tienen un convenio con Sanitas, una factura La factura total. multiusuario. Ujú. Exactamente, correcto. Listo, no hay Eso. más preguntas. Bueno, si ustedes desean que les ampliemos otra información o les hagamos otra capacitación, pues nos escriben y nosotros con mucho gusto les aclaramos las dudas. Entonces, pues nada, darles las gracias, Juan, muchas gracias, Sandra, también No, a por la ustedes colaboración.
por asistir y gracias a las personas por asistir y pues estamos atentos a cualquier duda. Esperamos que pues por lo menos les haya quedado más claro que leer la resolución, ¿cierto? Y hayan despejado algunas dudas, pues que todo el mundo estaba especulando mucho sobre el tema cuando no habían salido los lineamientos. Y ahorita que salieron los lineamientos, pues como decía Juan, quedan todavía algunos interrogantes que ya se irán solucionando en la medida en que se hagan las pruebas y las capacitaciones con el ministerio. Entonces, por favor, sí les recomendamos que se agenden y hagan esas capacitaciones para que aclaren también todas sus dudas. Creo que no es más, Bueno, entonces una feliz noche para todos y gracias por asistir. muchas gracias Noche, y hasta estamos a la luego. orden. Feliz noche a todos. Súper pendiente. Muchas gracias, que estaré atenta a las demás capacitaciones. Feliz noche, cuando están agradeciendo ahí. Sí. Gracias, excelente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Voy a dejar de Ya bajando el compartir. numerito de gente. Sí, ya se están desconectando. Parece Bueno, cuenta nos alegra que regresiva. les haya gustado. Espérame, yo dejo aquí. Detengo la grabación.